Yo me presento, mi nombre es Alejandro de la Fuente, soy investigador y archivero de arte contemporáneo. Les voy a explicar la dinámica de las conferencias. Vamos a introducir la trienal brevemente, la mesa, y para luego dar paso a las presentaciones. Les pedimos que por favor mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos apagados durante esta parte. Una vez finalizadas las presentaciones, daremos paso a las preguntas y comentarios de la audiencia, instancia en la cual les invitamos a, en la medida de sus posibilidades tecnológicas, a cada uno a abrir sus cámaras y para formular las preguntas, abrir sus micrófonos. De esta manera incentivamos un factor humano al interior de esta conferencia online. Así nos podemos ver los rostros y compartir en este plano virtual. De todas maneras, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat. La Trienal de Formes 2020, entonces, carga la historia de la Bienal de Formes, que fue un festival de performance autoconvocado, autogestionado y realizado a pulso. La Bienal tuvo varias versiones y este año dimos inicio a su formato de trienal. La Trienal propone reunir artistas de varios continentes para fortalecer un sentido de comunidad y de coordinación entre agentes activos en la disolución de la forma. La disolución de la forma del cuerpo humano, del ciudadano, del hombre, de la mujer, de los artistas, entre otros, para de esta manera devenir de formas. El objetivo es situar la performance en un espacio legítimo de creación artística, capaz de cruzar fronteras, géneros y generaciones. Después de mucho tiempo de trabajo, hoy damos inicio a la segunda mesa de las conferencias en un formato virtual, titulada Los cuerpos anormales como campo en disputa, contando con los participantes Miguel López, Mildred Durán, Juan Pablo Sutherland. Desprendido de las clases de Foucault, los sujetos anormales son aquellos cuerpos excluidos por ser improductivos, es decir, no reproductivos y no productores de mercancía. La siguiente mesa aborda esta idea poniéndola en relación con el género y las disidencias sexuales. Mediante el feminismo y la teoría queer, estas investigaciones indagan trabajos en el ejercicio de impugnar el orden de los cuerpos normales y anormales. Damos paso entonces a la primera presentación de Miguel López, de Lima, Perú. Es escritor, investigador, codirector y curador en jefe de Teorética en Costa Rica. Sus textos han sido publicados en revistas como After All, Art Forum, Ramona, eFlux Journal, Art Nexus, Art in America, Manifesta Journal, Art Journal y The Exhibitionist, entre otras. Es autor de Ficciones disidentes en la tierra de la misoginia, en 2019, y Robar la historia, contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición, en 2017. En 2016 le fue otorgado el Independent Vision Curatorial Award del Independent Curators International de Nueva York. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, Alejandro, por esta invitación, a todo el equipo de la Trienal de Formes para participar en este seminario. Como muchos saben, es un momento muy difícil y convulso, ¿no?, para el Perú, que acaba de sufrir un golpe de Estado parlamentario hace 3 días, 4 días ya, por un grupo de criminales de cuello blanco y corbata que buscan secuestrar el país. Como hemos ya visto en otros países de la región,
Este modelo de golpe parlamentario es una forma que se está utilizando por grupos conservadores, ultraconservadores, para instalar élites criminales que empiezan a repartirse económicamente el país. Ya empezó a ocurrir en Perú. Y ayer por la tarde, quizás seguro vieron en algunos medios, hubo una marcha enorme para decir fuerte y claro que el golpista Manuel Merino no es nuestro presidente, para decir fuera Merino, Merino usurpador, y exigir la salida de la mafia corrupta que ocupa el Congreso. Y quería comenzar con esto para señalar que si bien las demandas más fuertes de ayer y de estos días claman por democracia, justicia y derechos humanos, cargado en muchos casos por fuertes signos de pertenencia nacional, banderas, himnos nacionales, etc. Hay también reflexiones y sensaciones importantes de odio hacia el Estado, hacia el Perú. Es un proyecto nacional de república cuyos cimientos son la misoginia, la homofobia y la transfobia. Muchos, el único Estado que conocen es el de la injusticia permanente. Y en ese escenario, las movilizaciones parecen una promesa de derechos inalcanzable cuando han sido históricamente consideradas menos que ciudadanos o humanes, o cuando son cuerpos que se niegan a seguir las lógicas hegemónicas de respetabilidad y decencia, cuerpos que reniegan la misma idea de lo humano y sus visiones normativas de derechos. Pensaba en eso y recordaba entonces las múltiples formas en que se negocia con esas emociones, de un odio hacia un Estado y al Perú en este caso específico, y por otro lado la necesidad urgente de construir comunidad, de reapropiar símbolos y de reescribir la historia. Y es por eso que quiero compartirles algunas ideas, y ahora voy a compartir mi pantalla. Creo que, Alejandro, tienes que habilitarme el permiso, perfecto. Quería compartirles algunas ideas sobre el Museo Travesti del Perú, que fue creado por Giuseppe Campuzano, también conocida como YouCamp, que es un proyecto importante, pienso hoy, además de las reflexiones sobre el Estado incompleto y la República fallida y el odio hacia el Estado, que es una reflexión importante para pensar también cómo se pueden reimaginar los museos y sus estructuras normativas, coloniales, masculinas y blancas. El proyecto del Museo Travesti creo que transformó muchas vidas y acompañó muchos procesos importantes, políticos y sociales. Y si bien este proyecto fue fundado por YouCamp, en realidad el Museo Travesti es impulsado por una comunidad bien grande, ¿no? Yo incluso diría que mi encuentro con el Museo Travesti cuando tenía 20 años, en el 2004, me permitió entender y sentir mejor lo que implicaba crecer en un contexto de homofobia y violencia normalizada, y procesar incluso mejor lo que implicaba ser constantemente penalizado por no cumplir con las normas masculinas. Este Museo Travesti surgió del deseo de responder a las historias oficiales erigidas sobre el borramiento de la memoria de los cuerpos transgénero y de la disidencia sexual. Pero este no fue un proyecto de arte ni para el mundo del arte, sino un ejercicio de activismo que buscó inyectar nuevos referentes en las luchas callejeras, en las luchas de la comunidad trans por la autodeterminación de nombres y cuerpos. El Museo Travesti reclamaba una larga genealogía invisibilizada de cuerpos andróginos y travestidos de casi 2500 años, los cuales preceden a la colonización de América. Se trataba de un intento de reescribir la historia por completo. Pero como decía, si bien hablo de YouCamp como la fundadora del Museo Travesti, es importante decir que ella nunca estuvo sola. La base del Museo Travesti fue una comunidad de amigas, locas, tracas, maricas, activistas y trabajadoras sexuales interconectadas en el amor y en la rabia, buscando crear espacios seguros para el trabajo colectivo y la expresión propia. Era una lucha tanto en las protestas como en las fiestas, y sus armas fueron siempre el maquillaje, los bailes, las pelucas. Gran parte del tiempo, Yu, que aquí se le puede ver en la foto de la izquierda con ese chal rosa, siempre estuvo acompañada de sus más cercanas aliadas travestis, Yermaín Machuca, que aparece con la peluca roja, Eduardo La Duda Bermejo, que está a la extremo izquierda, y Susana Torres,
todas ellas inventoras de lenguajes, gestos, estilos y mundos únicos de glamorosa disidencia. El origen del Museo Travesti fue también la pregunta de UCAMP por las ancestras perdidas de su cuerpo travesti. Su pregunta fue una performance y una revolución portátil. A partir del 2003, Giuseppe empezó a sacar de su carterita plateada una serie de textos, imágenes y objetos que fue acumulando desde su niñez, su álbum personal y colectivo del devenir travesti. Esa colección cargada de activismo, escritura, placer sexual y producción cultural. La primera aparición física del Museo Travesti fue en forma de intervención parásita en un museo dedicado a la guerra entre Perú, Bolivia y Chile del siglo XIX. Bajo el título Certamen, el otro sitio, proyecto para un museo travesti, Giuseppe desplegó un conjunto de objetos, fotografías, fotocopias, textiles, pinturas y réplicas de cerámica precolombina, entre otros, que desafiaban los símbolos del heroísmo patriarcal y nacionalista. El Museo Travesti no fue nunca una arquitectura física ni una colección de obras de arte que pueda ser visitado, sino un archivo de imágenes, documentos y objetos apropiados que podían aparecer de manera estratégica en distintos momentos y espacios. Poco después de esta primera aparición, el Museo Travesti se movió al centro histórico de Lima, convertido en un pequeño kiosco rosa, cargado nuevamente de fotocopias, objetos e impresiones fotográficas baratas. El Museo Travesti no buscaba integrar a las minorías en los discursos dominantes. Por el contrario, era un dispositivo artificial que parodiaba y trituraba el lugar privilegiado de la subjetividad heterosexual. La dimensión nómada del Museo Travesti era una metáfora poderosa de otros tránsitos sociales y políticos, los movimientos migrantes entre las provincias y la capital, pero también de otras formas de migración y vidas perseguidas, los ceros positivos, los inmigrantes indocumentados, los cuerpos intersexuales. Para UCAMP fue claro que una manera de fracturar las narrativas heteronormativas era canibalizar el museo, el cual es todavía hoy uno de los dispositivos de disciplinamiento político más efectivos de la modernidad. Las metodologías torcidas y anacrónicas de exhibición del Museo Travesti, el museo como un caballo de Troya, y aquí pueden ver una de sus estrategias de montaje casi viral, ¿no? Que empieza a proliferar los sentidos, los contextos, las imágenes, las memorias. Bueno, estas metodologías torcidas buscaron desnaturalizar las expectativas de verdad científica y legibilidad absoluta que habitualmente se depositan sobre el museo occidental. Giuseppe buscaba, en cambio, crear narrativas performativas y promiscuas, en donde ficcionalizar o falsificar la historia era la mejor manera de reclamar la memoria robada de las vidas y memorias transgénero. De hecho, Giuseppe siempre evitó definirse a sí misma como artista, historiadora o incluso como curadora. El hecho de que en América Latina los curadores sean confundidos con curanderos o sanadores espirituales fue su coartada perfecta para reclamar una genealogía no de curadores, sino de chamanes, cuyas prácticas involucran modificar la cosmética de la subjetividad, de los estados de conciencia y de las energías del cuerpo. Giuseppe no quería ser la curadora del museo, sino la chamán maricón del musexo, reclamando alianzas entre la comunidad transgénero y sus ancestras indígenas. En 2008, UCAMP publicó un libro donde presentaba varias líneas posibles para leer el Museo Travesti. Una de mis favoritas es esta, la sección plumaria, en donde toma como pretexto la pluma para construir una deriva iconográfica que comienza con el gran vestido imperial de Manco Cápac, el primer líder del imperio inca en el siglo XIII, para continuar con las pinturas barrocas de ángeles de la escuela cusqueña de la América virreinal en el siglo XVIII, que podemos ver a la derecha, y a la izquierda podemos ver un dibujo de Huamán Poma de Ayala de Manco Cápac.
conectándolas, que estas pinturas del siglo XVIII presentaban glamorosos guerreros alados, conectándolas con imágenes de los trajes emplumados de vedette y drag queens contemporáneas. Esa sección me encanta porque presenta al líder del imperio incaico como una loca encubierta, y por ende como la líder de un universo de mariconas indígenas. Fantasear con que los incas fueron una importante comunidad de travestis entre el siglo XIII y XV, y nosotras nunca lo supimos, significa entender que la historia necesita ser urgentemente reescrita. Eso es algo que Giuseppe articula con mucha seriedad, pero cargado también de una profunda y travesti carcajada. Al yuxtaponer elementos no necesariamente reclamados de forma previa por la historia de la agenda LGTBIQ, el Museo Travesti evitaba caer en ideas tradicionales de formación de comunidad basadas en la identidad. Su proyecto colocaba al Museo Travesti como locus de enunciación, un cuerpo falso, prostético, cuya naturaleza es la incertidumbre, como le gustaba decir a Giuseppe. Esto explica también por qué no estaba interesada en la promesa de un enorme edificio o de ser una colección de obras verídicas, según los criterios normativos de calidad del museo, sino pretendía, sobre todo, ser una operación de mariconización de los métodos historiográficos, de los sistemas de exhibición, de sus lenguajes, narrativas y formas de construir significado. Y aquí estas dos imágenes que les mostré, bueno, esta es aquí Giuseppe travestida como tapada en una de las marchas, El Orgullo, junto con Rosita Chávez, que es una activista trans importante, donde Giuseppe empieza a atraer a estos personajes del Museo Travesti a las movilizaciones sociales, en este caso la tapada, que era un personaje importante también para la desobediencia sexual, porque permitía ocultar tu identidad, ¿no? En la era colonial. Y aquí tenemos 4 fotografías de Giuseppe travestido como objetos y personajes del museo. A la parte izquierda superior vemos a Yucamp travestido como un cerámico de la cultura moche. Abajo vemos que está travestido como una máscara de una danza folclórica andina llamada la chonguinada. Y bueno, a la derecha hay una imagen más glam, a lo David Bowie, y en la parte derecha arriba aparece travestida con una imagen que remite a la Mater Dolorosa, que es una imagen a la cual Yucamp vuelve y otra vez. De hecho, esta imagen de la Mater Dolorosa es una de sus apariciones más sugestivas y poderosas. Lo utilizó a través de collages, performances, fotografías. Y quería recordar aquí un video que hizo en el año 2011, ¿no? Voy a poner el video primero y luego lo comento. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai. Ay, jai, 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 jai. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Jai, 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 jai. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai. Jai, 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 jai. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai. Bueno, Yucamp aparece aquí cantando una tonada nostálgica formada por una sola palabra, ayayay. Sostiene un disco de vinilo en sus manos y crea un eclipse parcial con su cuerpo, mientras que la parte inferior de la pantalla parece un juego de palabras evocando al cuerpo travestido como un método de resistencia decolonial. Este breve video del 2011, titulado Pincha Jarauis, es, en mi opinión, un manifiesto de ciencia ficción marica,
una invocación indígena de un pasado y futuro cósmico, chamánico y andrógino. El surgimiento del Museo Travesti en 2003 fue también una respuesta a un contexto global marcado por la captura neoliberal de las instituciones. En un momento en que el mercado había empezado a convertir las identidades sexuales en productos de consumo y los museos hegemónicos parecían apartados de cualquier agenda sobre el género y la sexualidad, la creación del Museo Travesti fue una demanda por redefinir el papel político del museo. Se trató de una perforación del aparato museo, que es también un aparato sexual, en un momento en donde las economías transnacionales pretendían establecer un modelo corporativo de museo. Frente a todo ello, el Museo Travesti era una invitación a comenzar todo de nuevo. Sus ficciones discontinuas y corrosivas subrayaban cómo las prácticas de travestismo y la autoconstrucción del cuerpo sugieren otro tipo de vínculos con la historia, una relación erótica y performativa del conocimiento, incluso. Un ejemplo de ello son las acciones en donde Yu Camp y su familia travesti aparecían representando los personajes del museo, produciendo una reanimación marica colectiva influenciada por los ritos y fiestas andinas. Estos actos performativos deshacían la distinción entre lo mitológico y lo factual, entre lo vivo y lo inanimado, pero también entre sentir e interpretar. Traer a la vida a estos personajes fue un intento de pensarlos como herramientas para uso colectivo. Como señala el activista y académico Greg Bordovitz, la recreación marica del pasado, aquí lo cito, significa el acto de tomar control de la historia al convertirse en su sujeto a través de la repetición. Antes de producir un corte revolucionario con la historia, el artista repite momentos de liberación marica una y otra vez hasta el punto de convertirlo en tiempo presente permanente. El Museo Travesti no buscaba simplemente mostrar cuerpos u objetos musealizados o fetichizados, sino intentaba devenir corporal y políticamente en esas experiencias. Aunque incluso más allá de eso, creo que para Giuseppe fue también en realidad una gran excusa para organizar muchas fiestas. El Museo Travesti dejó la escena abierta para que nosotros podamos fantasear e imaginar nuevos comienzos, para que podamos desaprender, desorganizar, para dinamitar límites normativos, para socavar lugares de poder y de autoridad, para interrumpir, para falsificar, para tirar la mirada heteronormativa a la basura, para producir infiltraciones, para tornar extraña la propia idea del museo, para ironizar, para entender cómo el travestismo puede transformar nuestras expectativas sobre el pasado, pero especialmente sobre el futuro. Por ello, quería terminar esta presentación diciéndole a Yu Camp que sigue viva, presente y con nosotras. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con Mildred Durán Gamba, de Colombia, historiadora y curadora de arte contemporáneo, doctora en Historia del Arte de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Enseña Historia del Arte en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad Rennes y de la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia, y es miembro del comité editorial de la revista Inter-Art Actuel de Quebec. En el 2013 obtuvo la beca del Centro Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de la Cultura y de la Comunicación francés por su investigación sobre las experiencias y artistas del arte de acción extra-occidental. Bienvenida, Mildred. Mildred, tu micrófono. Sí, es mucho mejor si lo prendo. Disculpa, quería darte las gracias a ti y al equipo de la Trienal por esta amable invitación y por todo ese esfuerzo.
que han hecho pues, para lograr este evento y para apoyar a estos artistas de esa disciplina tan compleja y difícil. En fin, para la charla de hoy, pues parto también del concepto, obviamente, de esta mesa que trata de lo anormal. Y como tú ya lo dijiste, entonces, pues para Michel Foucault, en realidad el hombre anormal está impregnado de los rasgos del monstruo, de lo monstruoso. El monstruo contradice la ley, la norma, la normalidad. Es la infracción llevada a su máxima expresión. Es la infracción en su estado bruto. El monstruo sería la forma brutal, la forma natural de lo antinatural. El monstruo confirma lo imposible y lo prohibido. Él encarna todas las desviaciones que se derivan de él y que lo enajenan a lo indescifrable, a lo indescifrable, a lo incomprensible. Entonces, existen dos formas de anormal para Foucault. Una parte que en el fondo es un monstruo cotidiano banalizado y la otra que se encuentra dentro de una genealogía de esta anomalía de un individuo anormal o de un individuo que se debe corregir. Este monstruo condensa entonces todo aquello que se aleja de lo humano. El monstruo es el otro, es aquello que es desechado por la ideología hegemónica dominante. La sociedad civil le inflige el peso de la marginalización, de la opresión, de la discriminación o de la persecución. No olvidemos que en la arqueología de lo anómalo, Foucault subraya que en el siglo XIX el anormal era el descendiente de tres figuras: el monstruo, lo que no es corregible, y el desviado sexual. Ontológicamente, el monstruo es entonces una transgresión de límites naturales, de clasificaciones, de leyes. Pero para poder hablar realmente de la monstruosidad, debe haber un orden que se desestabilice. Entonces, es así como Foucault va a determinar esa diferencia entre la enfermedad y la monstruosidad. La monstruosidad es una irregularidad cultural natural que pone en tela de juicio esta ley natural y la ley divina. La monstruosidad, en resumen, es una aberración. En realidad, para esta charla, voy a partir de esa noción de anormal. Si partimos también de la noción de queer, por ejemplo, que es dada por Saint-Boursier, que es una teórica francesa, lo queer es aquello que se define como algo abyecto, como lo marica, como lo loco, la loca, y por extensión es lo lesbiano. Para Boursier, esta definición es una traducción de una injuria. Queer es un término injurioso y de su correlato de un poder performático ejercido por unas minorías estigmatizadas. Entonces la traducción es basura, tarado, marica, anormal, lesbiana, malsano, verdaderamente raro. Bueno, y esto lo tomo de su libro Queer, Zonas Políticas de Identidades Sexuales, de Representaciones y de Saberes. Pero en realidad quería salirme un poco del marco de lo que concebimos como queer, en cuanto a lo que concebimos como esta noción de desviación, de desobediencia sexual. Y los trabajos que yo voy a presentar aquí son de otra naturaleza, son de otro tipo de otredad, de otro tipo de anormalidad. Se trata de una serie de cuestionamientos sobre esa primacía política, cultural, económica, sexual o moral de las sociedades en las cuales están imbricados. Estos artistas buscan deconstruir los discursos hegemónicos patriarcales que establecen lo que se debe aceptar. Ellos producen unas narraciones contrahegemónicas. Para ello es necesario tener en cuenta esta noción del discurso. Y aquí yo pienso en Svetan Todorova, quien decía que el discurso, la construcción del discurso, está determinada sobre lo que se habla y sobre lo que éste contiene, lo que está implícito en él.
y lo que de él deriva de la parte de los autores, los lectores, los oradores y el público. Entonces, el discurso está implícitamente hablando del objetivo, de lo subjetivo, de lo colectivo, de lo individual. Se trata de lo que él llama un conjunto de posiciones, de actitudes, de ideas compartidas por la colectividad en un momento de su historia. Entonces son estas ideas de esa colectividad que van a dar lugar a interpretaciones sobre la forma de estos discursos. Y esto es lo que Todorov denomina ideología. Vamos entonces, voy a hablarles de dos artistas colombianos que tienen una producción completamente divergente. Entonces, mi charla va más que todo a focalizarse sobre la problemática de esta gramática propia de la alteridad, a la diferencia sociocultural que sigue, que mantiene esta lucha contra el racismo, la exclusión, la segregación, la intolerancia, la lucha por la libertad de expresión, bajo un contexto desestabilizador de la historia contemporánea que de pronto es inútil subrayar, pero que es el que estamos viviendo en estos momentos, de esta atmósfera opresiva en la que estamos todos, a la que estamos todos sometidos actualmente. De una parte tenemos esta crisis del encierro debido a la pandemia, que nos distancia cada vez más, que nos impide el contacto físico, el afecto. Y de otra, tenemos esta agresión que siempre está dirigida a los que pretenden defender la libertad de expresión, el diálogo entre culturas. Samuel Paty era un profesor de historia y geografía que fue decapitado hace unas semanas en Francia. En Colombia, los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes de comunidades indígenas, campesinos y afrocolombianos, defensores del medio ambiente, de comunidades LGBTI, no dejan de aumentar. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, las cifras se estiman en 971 muertos, asesinados, desde noviembre del 2016 hasta julio del 2020. Sin contar los feminicidios ocurridos desde el comienzo del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 en Colombia. Bajo este contexto y teniendo en cuenta pues, esta noción de biopolítica de Michel Foucault, donde los cuerpos hacen parte de esta anatomía política, de este espacio marcado por relaciones donde se ejercen estas prácticas sociales de dominación y de poder, voy a presentar dos artistas que proponen un análisis crítico de la producción de discursos, de la producción de ese otro sociológico, político, ideológico, sexual, étnico, en el contexto sociopolítico colombiano. Voy a evocar entonces algunas propuestas de Alfonso Suárez y de Julián Dupont, que son dos artistas con inquietudes diferentes y que dan una prioridad a la práctica performativa en su trabajo de creación. Alfonso Suárez es uno de los pioneros del arte acción en Colombia. Es un artista del Caribe colombiano, nacido en Monpós. Espérate, voy a compartir entonces te pido entonces para que la pueda poner. ¿Puedes ver la presentación? ¿La pueden ver? Sí, la estamos viendo. Ok. Entonces espérate. Ups. Vamos a la última página. Ok. Disculpa, no veo. Ok. Ya, no hay problema de... Ups. Entonces, empiezo con Alfonso. Alfonso Suárez, que es uno de los pioneros del arte acción en Colombia. Es un artista del Caribe colombiano, nacido en Monpós, que falleció hace muy poco. Y esta charla es un homenaje a su trabajo. Alfonso sigue una formación autodidacta, se interesa por la historia del arte y la cultura popular. Comienza su carrera artística en la década de los 80 recibiendo los consejos de Álvaro Erazo, que es un artista de la escena costeña de ese momento y el líder de uno de los grupos que va a marcar una de las primeras tendencias conceptuales en Colombia, el Grupo 44 de Barranquilla, conformado entonces por Álvaro Erazo, por Delfina Bernal, Víctor Sánchez, Eduardo Hernández y Fernando Cepeda.
Voy a hablar solamente de unos trabajos puntuales. Empiezo con esta obra que se titula 100% Frágil, que es una acción que va a marcar un hito en la historia del arte contemporáneo colombiano. La noción de encierro, de inmovilización, de coerción, pero también de emancipación, son el eje que alimentan esta obra. Y como lo afirma Alfonso, es sentirme muy vulnerable con tanta violencia alrededor mío y mostrar eso como una especie de crítica, pero también la satisfacción de liberarme de las ataduras que yo mismo me impongo y mostrarle al público, y que lo sientan en carne propia, la sensibilidad del cuerpo. Es provocar y activar los conceptos de estar atrapado, de estar secuestrado. Esto explica que su cuerpo aparezca envuelto en esta tela translúcida y atado con esa cuerda. Acompañan esta acción banderas del mundo y etiquetas de carga. Alfonso es envuelto como una mercancía a la que etiquetan, sellan y estampillan en la aduana, listo para ser enviado. Su cuerpo permanece inmóvil dentro de esa bolsa durante 1 hora y 45 minutos. Un montacargas lo deposita en espacio de exposición. Desafortunadamente, no conseguí imágenes de buena calidad mostrando ese proceso de la forma en la que él es llevado, puede ser al espacio público o a un museo. Y como dice Alfonso, esta es una forma de realizar una crítica del atropello del hombre contra el hombre. Me armo de una coraza corpórea y me convierto en un eco doloroso. Así logra hacer visible la fragilidad, el dolor, la angustia. Alfonso afirma, la época en que vivimos inmersos en la corrupción y el caos está aquí convertida en dolor vivo, en alarido. No solo denuncio, también exorcizo. 100% Frágil lo hizo merecedor del primer premio del Salón Regional de Artistas en 1995 y del Salón Nacional en 1996. Toca subrayar que en esa época, sobre todo en los comienzos, Alfonso comienza a practicar esta disciplina del arte-acción desde los años 80, de una forma completamente intuitiva. Él no sigue ninguna formación artística y en realidad va a ser uno de los precursores de esta práctica en Colombia. Sin embargo, su trabajo permanece durante muchísimos años marginal, no recibe el reconocimiento que merece. Y en general, cuando se habla siempre de arte y política o de arte y política en Colombia, casi nunca mencionan su obra. Puede ser comprensible porque no era el eje completo de su trabajo, pero él tiene una actitud que no se puede invisibilizar. Esta obra pues, es el relato de un cuerpo inerte, es una metáfora de resistencia y de subversión capaz de liberarse en un esfuerzo físico completamente desgastador. Siguiendo un poco con para que se hagan una idea como de la propuesta que presenta Alfonso. Aquí les muestro otra imagen de una obra que se titula El hombre de Dolores, del año 2000. Y en esta acción, Alfonso se nutre de ese halo religioso, de la pasión de Cristo y de la vida, obviamente de su vida de artista. Parece un ángel caído con el torso desnudo. En sus brazos porta varios marcos de madera vacíos, como si fueran alas rotas. Aparece desplazándose como un ente penitente, caminando lentamente, llevando una corona de alambre de púas en la cabeza y unas lágrimas de cristal que penden de su cuerpo. Los objetos que utiliza en sus acciones son protagonistas que tienen el mismo peso que su cuerpo en su trabajo. Sin estos objetos, como lo subraya Alfonso, no puede existir la obra. A veces sus acciones se construyen en torno a estos objetos y también se prolongan con dibujos o poemas. Otro de sus trabajos icónicos que merece nuestra atención, que quería presentarles hoy, es este que se titula Pesadilla de un hombre rana, y que hace parte de sus primeros performances en 1992. Pesadilla de un hombre rana es en realidad una crítica que Alfonso va a efectuar sobre la violencia ecológica en la que vivimos.
Él habla de la prisión de los acuarios, la contaminación del mar, pero sobre todo desde una perspectiva onírica. Y para esta pieza va a jugar con diferentes elementos. Como ustedes lo pueden ver, tiene estas gafas de natación, las aletas que simulan las patas de una rana y estos objetos que él va a utilizar y que evocan obviamente la playa, el mar. Siempre utiliza en mucho de sus acciones fotografías o dibujos. Entonces, esta obra hace parte de esta conciencia por precisamente el respeto y la relación en el mundo pues, en el que vivimos, ¿no? Tiene una conciencia ecológica que en ese entonces no estaba para nada expresada en los artistas del contexto colombiano. Es uno de los primeros que va a tener, a proponer ese lenguaje de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Sí, ese lenguaje por una reivindicación, por una concientización precisamente de este hombre y de la naturaleza, en este marco del Caribe colombiano. Entonces, Alfonso Suárez hace un esfuerzo constante durante todos estos años, tiene una disciplina férrea, donde lo sensible, lo humano y lo poético son el eje de su trabajo de investigación. Su obra se puede inscribir en la línea de pensamiento en la que esta conciencia ecológica y la dimensión constitutiva de las relaciones sensibles y prácticas animan y son los valores fundadores de este ser en el mundo del que nos habla Tom Ingold. Ahora les presento a Julien Dupont, que es un artista de otra generación, y voy a referirme a una exposición que él realiza en el 2018, es una obra reciente, y que se titula Us Jacts, que en la lengua Nasa Yuve, es una lengua de una comunidad indígena del Cauca colombiano, significa pensar desde el corazón y desde la reflexión para obtener una acción y acto del resultado de pensar desde las dos concepciones. Pensar desde el corazón y desde la reflexión. Entonces, esta obra cuenta con la participación de la Guardia Indígena del Cauca y el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca. La Guardia Indígena es un colectivo compuesto por niños, mujeres y adultos, y voy a citar lo que aparece como su principio mayor. Nuestro proceso de resistencia y pervivencia en nuestro territorio es el de la defensa de la vida y de la autonomía de los pueblos indígenas, enmarcados en el plan de vida y en respuesta a todos los factores de violencia que atentan contra el bienestar y la armonía de los niños, los jóvenes, los adultos y mayores, basados en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional. La Guardia Indígena se concibe como un organismo ancestral, propio, y como un instrumento de resistencia, de unidad, de autonomía, en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio, dentro de su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge entonces para defender todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su chonta o bastón de mando, es un bastón en madera, lo cual le imprime un valor simbólico a la Guardia. La Guardia Indígena está en proceso de iniciar una formación permanente en temas como resistencia pacífica, legislación indígena, derechos humanos, estrategia y emergencias. Y se trata de un esfuerzo colectivo que es voluntario y en defensa de su cosmología y de la pluriculturalidad. Antes de abordar la obra de Julián, me parece necesario que recordemos lo que escribía Thomas McEvilley cuando se refiere al periodo colonial,
a esos objetos producidos por culturas no occidentales que fueron traídos a Occidentes, no solo como botín, sino como prueba de la superioridad de los colonialistas. Estas culturas eran entonces consideradas como primitivas. La forma en que estos objetos fueron tratados a su llegada a Occidente refleja los cambios de la percepción y de evaluación de ese otro en Occidente. Recuerden que los conquistadores que se encontraron con los pueblos nativos americanos del Nuevo Mundo los vieron como criaturas sin alma. Estos pueblos, como señala McKinley, estaban por tanto fuera de la historia. Sus objetos se guardaban en gabinetes de curiosidad y con el tiempo estos pueblos han llegado a ser vistos como humanos. Bienvenido, Juan Pablo. No es menor entrar a esta presentación con la última performance del MBL, performance pública, pero no oficial, performance que densifica la relación del artista con los cuerpos anormales de la nación en el espacio público. Frida representa cierto imaginario latinoamericano traducido en un cuerpo prótesis convertido en fetiche, pero además cuerpo prótesis femenino al borde de aquella masculinidad de la izquierda latinoamericana que tantas veces expulsó a las locas del sueño revolucionario, ¿no? Comienzo con esta foto de la última performance del MBL, pues considero que su acción marca el devenir relevante en la puesta en escena de la politicidad del cuerpo expulsados de la nación como abyectos y del imaginario de la transformación social, que critica al orden del capital, pero también la propia organización interna de los proyectos revolucionarios donde el cuerpo homosexual, el signo mujer, navegó siempre periféricamente. Esas huellas se vuelven a retomar en diferentes tensiones, incluso aparentemente contradictorias, cómplices, en disputa y enriquecidas desde el trabajo de otros artistas de la performance. En Chile y en América Latina existe un trabajo vasto desde la inscripción pública de gestos y disidencias que apelan a una revuelta pública de signos y corporalidades. Y en ese sentido he fijado 5 o 6 momentos de artistas posibles, digamos, para pensar esa disidencia, pero ampliada de alguna manera desde el registro de las corporalidades y la performance, ¿no? En un segundo momento, Hija de Perra, que fundamentalmente con Hija de Perra va a operar una cosa bien interesante que va a ser que si uno dijera, por ejemplo, que detrás de las yeguas del Apocalipsis está Pedro Lemebel y Pancho Casas, uno diría o pensaría, ¿qué hay detrás de Hija de Perra? Detrás de Hija de Perra no hay nada más que Hija de Perra. Y en ese sentido creo que de alguna manera lo que me interesa pensar que Hija de Perra de alguna manera fue parte de una generación que encarnó las últimas décadas una crítica determinante a las formas tradicionales de entender la sexualidad y su construcción normativa en un mundo ya institucionalizado de la diversidad sexual en la sociedad chilena. Quizás por eso no haya tanta tensión, no haya llamado tanta la atención la ausencia de representantes de organizaciones gay visibles en el funeral de Hija de Perra hace muchos años atrás, organizaciones aquí que completamente homonormativas, institucionalizadas como el Móvil, Fundación Iguales, por señalar algunos. Es decir, Hija de Perra cuestionó a través de su poética abyecta y monstruosa las prácticas políticas de normalización de la sexualidad minoritaria y prefirió realizar una intervención política de circuitos marginales under, de periferia al poder normativo. En ese sentido, también me interesa, en ese horizonte, fue activa, participante también de la CUD, un colectivo de disidencia sexual, que me parece que es interesante también porque la CUD entra en una escena también colectiva de espacio público, de registro, que también marca una autoría colectiva, que me parece que es bien interesante respecto a las diferencias generacionales, respecto a los performanceros tanto de los años 80 como de los 90 y los que vienen después del 2000, es decir,
cómo se varían las estrategias de ubicación e instalación, digamos, pública, incluso en campos también diferenciados de la disidencia sexual. Entonces, en ese sentido, también en esta presentación rescato ese trabajo de la CUT, que trabajó mucho con Hija de Perra en intervenciones callejeras, por ejemplo, como Las Rubias del Bicentenario, que fue en el 2010. En ese horizonte, su propia autorrepresentación, más allá del drag, se vuelve una lectura política del malestar, de crítica al poder político y a la naturalización de la domesticación sexual. Quizás lo que me interesa acá fundamentalmente es trabajar y decir y poner ahí el trabajo de la Hija de Perra como hija de la injuria. En el año 1998, quizás haciendo un paralelo, la poeta chilena Malú Urriola publicaba su notable libro de poesía Hija de Perra. O sea, hay una gran poeta chilena, gran amiga, la Malú Urriola, que tiene un texto que se llama Hija de Perra, quizás como un anuncio en el aire del personaje que vendría o como efecto de su escritura o en el cruce de la época. El comienzo del personaje no tiene fecha, surge a finales de los 90 y no sabemos si el autor detrás de Hija de Perra conocía el libro de la poeta. Yo hablé con los dos y ninguno de los dos quiso decirme finalmente la política de verdad, digamos, de nadie quería decir quién era antes y quién era después. ¿Quién encarnó el personaje? Hija de Perra tuvo una operación performativa, no de velar quién estaba detrás de esa política del nombre, sin embargo, se encontraba detrás, obviamente, un artista excepcional, joven, talento crítico, que siempre operó discursivamente desde su personaje, reivindicando el origen de Hija de Perra desde las cloacas de la ciudad. Dice Hija de Perra, fui votada por mis padres, recogida por mi abuela jamás me llamó por mi nombre, siempre me dijo Hija de Perra, y a mí terminó encantándome mi nombre, sí, la gente me humilló toda la vida, ¿eso es normal? Claro que sí, ¿cuánta gente es humillada toda la vida? Fragmento del documental Hija de Perra. Por lo mismo su trayectoria es coherente con su declaración de principio. Muchos años más tarde, desde la periferia de la ciudad de Santiago, comenzó también a organizar fiestas con amigos y amigas en una enorme instalación en el frigorífico donde vivía con su padre, ya constituido como paisaje mítico a esta altura de las memorables puestas en escena del cabaret Chiquitibún, que fueron el inicio del vuelo desenfrenado con su amigo ahí, con Wincy, y toda ese carnaval under que constituyó, digamos, este vuelo de Hija de Perra desde la periferia metropolitana, un territorio artístico donde se convirtió la precariedad del entorno en una potencia creativa y una fortaleza. Pensar en la noción de performativa de Hija de Perra, ¿quién existe detrás de Hija de Perra? Quizás el autor de Hija de Perra, no lo sabemos, el personaje se constituye como una política de autor que borra su precedencia, es decir, el sujeto no existe antes de su propia constitución a través del lenguaje. Esta es una primera noción de performatividad, es decir, el autor no existe en medida que la política del nombre es ya constitutiva de su performatividad. Entendemos performatividad en la idea enunciada por Butler sobre la intención de resignificar una política queer desde lugares estigmatizados en la lengua. En Chile se diría maricón, cola, tortillero, fleto, puta, si es posible la traductibilidad política, porque en eso podríamos tener muchas complejidades y tensiones respecto a lo que ya estábamos incluso hablando respecto a la traducción, como decían algunos de mis compañeros de mesa, y obviamente siempre la traducción es un problema político, ¿no? Y en ese sentido, volver a ese lugar de espacio politizado en la política del nombre, quizás también podría pensar en Pedro Lemebel, que desarrolló también esa misma estrategia en la figura literaria de La Loca, que actúa como una política del nombre abyecto, es decir, como un imaginario del homosexual pobre y marginado, contraria en naturaleza a una identidad burguesa y blanqueada de lo gay. Quizás lo interesante de Hija de Perra es que su política de borrar al autor para generar un efecto a partir del acto del habla local, estigmatizado, se vuelve a poner en circulación, politizando la violencia del enunciado en su acción performativa. Referida puntualmente a la performatividad del nombre, trabajará según sus contextos con diferentes máscaras. Hija de Perra se convertirá en autora de sus propias máscaras. En ese sentido, hay una operación de desencialización de la identidad, en el caso de la performance,
la máscara que utilizará Hija de Perra será una mujer sádica, estamos hablando de una performance de esencia, entonces que está puesta, digamos, como una mujer sádica, fascista, que junto a su propia corte exhibicionista modelará una identidad particular en la performance. Más allá de narrar ese momento particular, Hija de Perra se constituirá como centro de la operación sádica, incomodidad del público alimentada por la performance, poner en escena la violencia sexual, el abuso, el poder, la jerarquía, las disciplinas y el castigo. Referente al tipo de construcción, el personaje trabajará siempre desde una nueva máscara, es decir, para la performance de Hija de Perra, la característica siempre va a ser, en este caso de las rubias para el Bicentenario, va a ser de una mujer conservadora, vestida de 2 piezas, rubia obsesivamente peinada, maquillada, marcadamente femenina, parodiando el estereotipo de la mujer fascista, o en Chile la Unión Popular se llama momios, momia al mundo fascista de los 70, que marchaba contra la Unión Popular. Por otro lado, los imaginarios que cita esas mismas acciones o lugares van a tener de alguna manera una cercanía o una cita con el trabajo de Pasolini en Saló, haciendo una crítica a la moral burguesa. Hija de Perra se construye como un personaje que no fija ninguna identidad, y por eso me parece muy interesante la idea de que finalmente la gran performance de Hija de Perra es su propio nombre. Es decir, juega a desplazarse en diversos lugares: lésbica, perversa, marica, bizarra, abyecta, transexual, travesti, monstruo y más, todas ellas identidades que se permiten transitar en una política contrasexual, diría Preciado. En ese sentido, su política se aleja de una propuesta representacional más clásica de las minorías sexuales. En su accionar prefiere subvertir los códigos estéticos y políticos y ponerse al lado de las políticas más bizarras frente a una política de representación de las minorías, ¿no? En ese sentido, Hija de Perra buscará en sus performances enfatizar una política monstruosa y buscará diferenciarse del transformismo más tradicional. Y en ese sentido me parece interesante porque aquí hay un desplazamiento de la performance a una actividad performativa donde circulaba Hija de Perra, que era fundamentalmente acciones en espacios, digamos, under, bares, lugares nocturnos. Junto a esto, su política antinormativa se reforzará estéticamente con la construcción del personaje en un cuerpo andrógeno que transita entre la parodia bizarra y kitsch de la indeterminación sexual. ¿Cómo definir a Hija de Perra? Como una travesti, como una trans, como una drag queen. Quizá ninguna de estas categorías o definiciones hacen justicia al aparato representacional o deconstructivo del personaje. No se lo puede definir, y en ese sentido, eso es su mayor logro o plusvalía simbólica. Esta indeterminación provocará además un efecto mayor en la discursividad desplegada de Hija de Perra. Finalmente, es la performance analizada, finalmente la performance a través del nombre lo que va a convocar lo monstruoso. Aquí el cuerpo monstruoso se plantea finalmente con la monstruosidad en sí misma. El monstruo se convierte en la acción del sentimiento frente a un cuerpo representado en la figura, digamos, de este personaje, digamos, del perverso sexual. Es de alguna manera, de ese momento vamos a pasar a otro momento, que es respecto a un trabajo del artista visual Felipe Rivas San Martín, respecto a un trabajo que tiene que ver con denominado ideología, pero que se cita en un trabajo ya de retrospectivo que se está haciendo hoy en Santiago, en Factoría Santa Rosa, en Estatutos de la Disidencia, bajo la curatoría de Arturo Urrutia, y ahí ideología me parece que cumple un lugar interesante, pensando, digamos, en las operaciones y los procedimientos que va a articular el artista chileno, que va a gestionar un levantamiento de memoria y el archivo identitario que tensa una parte de la iconografía sometidas a una estetización o una estatización del homosexual convertido en zona en disputa.
en otra frontera del mismo territorio, el fetichismo de la ideología, la monumentalidad de la imagen del presidente Allende y su permanencia espectral como signo de la utopía del siglo XX es una inscripción difícil de borrar. ¿Y por qué me parece interesante comenzar con Lemebel, con de alguna manera las Fridas y la relación con la tensión entre la masculinidad de izquierda y lo que significan las Fridas como lugar y la resignificación que hacen las propias yeguas y la propia performance final del Lemebel al desplazamiento final o a la interrupción o al dispositivo en contradicción, digamos, con el trabajo de Rivas respecto al presidente Allende, que confirma en sí mismo un horizonte político de las mayorías que fueron arrasadas por las dictaduras militares en los años 70. La fotografía de Allende remite, obviamente, al espacio discursivo que exhibe el líder rodeado de 4 micrófonos, disposición de prótesis auditiva que ausculta y amplifica la retórica política de la audiencia pueblo, fijando además una estetización de la figura como orador sintagmático del horizonte político. La fotografía cita la performance que se realiza en un cop shop, residuo corporal y excedente retórico, donde se enfrenta una obra ritualizada de la utopía encarnada y la corporalidad erecta de la performance del artista. En la disputa de lo político y la representación nacional, la plusvalía del cuerpo excitado y del ensamblaje discursivo en ideología expone la fragilidad de las narrativas de transformación sobre la imposibilidad de recobrar la memoria y la subjetividad corporal homosexual para intervenir el gran relato de lo nacional utópico. En ese sentido me parece interesante y perturbadores los dos lugares, ¿no? Los lugares de cómo finalmente la utopía está finalmente siendo erosionada, cruzada o en tensión, digamos, desde estos despliegues, digamos, de trabajo performativo de estos artistas. Como reflejo de esa ruptura, la genealogía del estatuto mnemotécnico de la memoria homosexual de este trabajo de retrospectiva habita en una insistencia que recuerda finalmente el artista a cada paso y que recuerda finalmente un gran momento respecto a pensar que toda cultura finalmente todo documento de cultura finalmente es un documento de barbarie. Retrotrayéndonos a quizá la tesis inicial, que era el artista de performance como monstruo o como monstruoso, digamos, que va a motrificar de alguna manera o va a poner en ayección una amplitud. Me parece que el momento de la tesis es bien interesante. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Podemos pasar a la próxima? Mientras leo. Los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. Duerme tranquila, niño inocente, sin preocuparte de bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Las tesis van a plantear y van a decir que van a hacer su trabajo a partir de tesis teóricas feministas para llevar una puesta en escena que se difunda, digamos, como mensaje. Entonces, cerrando, diría que 4 cuerpos de mujeres multiplicadas infinitamente en el espacio público como cuerpos y voces unificadas en un mantra que se volvió viral en tiempos del éxtasis de la globalización virtual. Si hay algo que impresiona de este mantra masivo, el violador eres tú, es que ha recorrido el mundo en su eficacia pública política, casi como una tautología performativa, es decir, lo político resulta lo metapolítico en el espacio público, la hiperbolización de las tesis al amplificar la voz desalojada de la República Global
marca un punto de inflexión entre la idea de una performance de autoría colectiva, la performance sin autoría y el autor como performance. La acción masiva que se extiende inorgánicamente con una puesta en escena donde el cuerpo colectivo toma riendas en una territorialización de la voz violentada del cuerpo como signo mujer. La apuesta es arriesgada, en tanto performance colectiva de las tesis repone el cuerpo violentado no como victimización ni naturalización de la violencia, que podría haber sido un riesgo de manifiesto en el manifiesto intenso del mantra iterado. Su eficacia se liga más bien a la convocatoria de esta mesa respecto a lo normales como subjetividades tachadas que vuelven al campo de la batalla que ha sido tachurado. La violencia del heteropatriarcado traducido en la indolencia de las políticas de género y el aumento de los femicidios, no solamente en Chile, sino que a nivel planetario, insisten en la violencia codificada que registra los cuerpos en el orden del capital. La kinesis propuesta de los cuerpos de las tesis genera una respuesta como una prótesis colectiva contramaquínica, donde el cuerpo violentado individual como simulacro de la crónica roja, victimizante de la política pública, se vuelve una contrarrespuesta mutante, reponiendo un relato colectivo, pero ejerciendo una voz en primera persona que neutraliza lo individual liberal para generar una corporalidad cuya prótesis es la tensión corporal de una batalla donde la excepcionalidad se volvió regla. El cuerpo nudo de los mutantes es el cuerpo que sale a la calle a politizar el desalojo doméstico. Entonces, quise escoger estos momentos y estas inscripciones que son bastante distintas, como ustedes pudiesen ver, entre la presentación que hice, pero que me parece interesante las distintas formas de acceder y las dimensiones que están planteando y que también tienen muchos problemas tanto teóricos como políticos respecto a las definiciones, a los espacios, a pensar incluso generacionalmente respecto a las representaciones de lo utópico, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en el caso de cómo la MMD pone en escena la utopía política de transformación y cómo se asocia a una retórica de la izquierda latinoamericana o de la imaginería latinoamericana, pero también en disidencia con estos grandes relatos. Y por otra parte, cómo puede ser Felipe Rivas San Martín va a trabajar una perturbación respecto a esos propios lugares utópicos y posibles respecto a esas figuras, esas grandes figuras, digamos, como Allende y como grandes relatos que entran de alguna manera de alguna manera en choque o en contradicción. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora los invito a todos a abrir sus cámaras dentro de lo posible, para que nos podamos ver, y si tienen preguntas también, que abran sus micrófonos y las formulen. A mí me gustaría preguntar inicialmente a Miguel respecto, digamos, al trabajo, al impacto del Museo Travesti en un momento, digamos, del campo en Perú, en Lima. El Museo Travesti, no sé si tú sabes, bueno, que vino a Chile en un momento, que se instaló también en un momento, y preguntarte la relación, porque tú lo señalaste respecto a la política que tenía Campuzano en términos de casi como un punto de fuga, zigzagueante siempre. Me gustaría preguntarte sobre ese trabajo tan precioso y espectacular que formalizó y que fue apoyado después por los colectivos, pero la relación siempre compleja entre la acción, digamos, artística con marca de autoría con los colectivos de disidencia sexual. Me gustaría si podría hablar intentar de alguna manera
que nos quede si hubo tensiones, no hubo tensiones, cómo se dio. Es una buena pregunta, gracias, Juan Pablo. Sí, el Museo Travesti estuvo en la Trienal de Santiago en el año 2009. Recuerdo que Gustavo Buntings lo invitó a Giuseppe a montar una versión del Museo Travesti que llamó Línea de Vida, que es una de sus instalaciones más potentes, donde construía una especie de lectura contrahistórica, ¿no? A partir del cuerpo trans, travesti, andrógino. Y es muy interesante, sí, el hecho de que el propio Giuseppe, digamos, venga de un campo creativo tan híbrido. Él en realidad se formó como filósofo, era un drag queen desde inicio de los 90s, ¿no? Se definió siempre como una travesti, como una drag queen, y por su propia condición de transformista estuvo en un diálogo constante con gente de teatro y con gente de artes visuales, pero sin formar parte de esos grupos, ¿no? De manera oficial, ¿no? Él lo que hacía era como que traficaba, ¿no? Una serie de maneras o de estrategias o de formas, ¿no? De maquillar el cuerpo, de autodiseñar el cuerpo, ¿no? Y eso pues lo ubicaba en un lugar un poco extraño, ¿no? Porque realmente creo que en muchos casos no se sabía bien lo que estaba haciendo, si era performance si era performance de artes visuales, de arte contemporáneo, o si era teatro, si era realmente historia o si era activismo, ¿no? Y yo creo que esa indeterminación le hizo ganar fuerza política, pero al mismo tiempo hizo de que no se supiera bien quiénes eran sus aliados inmediatos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Giuseppe siempre tuvo claro que él estaba haciendo un trabajo de historia, de investigación histórica, real, ¿no? De recuperar fuentes, recuperar materiales, de contrastar, ¿no? Testimonios, y él estaba haciendo historia, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo, ningún historiador formal, académico, realmente propone el proyecto del Museo Travesti como una metodología, ¿no? En una clase de universidad, ¿no? Es decir, no lo toman en serio, ¿no? Porque la metodología que utiliza es una metodología profundamente promiscua, ¿no? Donde realmente perfora tiempo y espacio, ¿no? Y desobedece un poco ciertas lógicas, pues, disciplinares, ¿no? Y yo creo que en el campo del activismo fue un poco igual, es decir, en el sentido de que el activismo trans, la comunidad trans de la cual Giuseppe era parte, siempre fue, digamos, un espacio más marginal dentro del digamos, escenario esencialmente homosexual, blanco, ¿no? Homonormativo, como tú lo llamaste, ¿no? Entonces, digamos, los cuerpos trans siempre quedaban un poco descolocados y generaban alianzas importantes, pero claramente no lideraban, ¿no? Y yo creo que especialmente Giuseppe fue también como muy provocador en el sentido de que su trabajo intentaba justamente cuestionar ese protagonismo del cuerpo homosexual masculino para colocar el cuerpo trans, el cuerpo travesti, ¿no? Y yo creo que tuvo aliados importantes, sin duda, en el MOL, por ejemplo, en el movimiento homosexual de Lima, que evidentemente pues apreciaban enormemente lo que hacía Giuseppe, pero Giuseppe no trabajaba para el MOL, él trabajaba para la comunidad trans, ¿no? Y él en realidad, y de hecho yo edité un libro con sus ensayos, bueno, con Giuseppe en el 2013, de sus textos, y es muy bello porque en realidad los primeros textos que hace Yu eran textos de reflexión sobre derechos humanos en relación a la comunidad transgénero. Y gran parte de estas imágenes y memorias de cuerpos andróginos del virreinato, de la colonia, de los inicios de la República, no los hacía para un museo que todavía no existía, sino en realidad los recuperaba para empoderar las luchas de la comunidad trans y dejar en claro de que ser un travesti, ser un transformista, ser una persona transgénero no es como en ese momento, sobre todo en los 90 se decía, una moda derivada del capitalismo, de la globalidad, incluso como los grupos alzados en armas, ¿no? Como Sendero Luminoso, el MRTA en los 80 decían que era una lacra burguesa, ¿no? Sino que en realidad la arqueología trans de Giuseppe era justamente para decir, los trans siempre hemos estado aquí, desde mucho antes de que existiera incluso el Perú como república, como Estado-nación, ¿no? Y es allí donde en ese proceso de empoderar, ¿no? De traer esas imágenes al presente, es que
él empieza a entender que todos estos personajes y testimonios y experiencias de vida que él estuvo como lentamente recuperando, pues tenían algo que decir de manera conjunta, y así nace el Museo Travesti, pero básicamente era eso, un proceso de empoderamiento de la comunidad trans, ¿no? Y en ese sentido fue tanto, como digo, apoyado, pero también incómodo, ¿no? Para el activismo más tradicional, más normativo, ¿no? Gracias. Sí, en ese sentido quizás se conecta también con las reflexiones desde la experiencia indígena que mencionaba también Mildred. Creo que es interesante incluso pensar esa idea del cuerpo indígena como un cuerpo anormal, ¿no? Sobre todo dentro de cómo la demanda productiva del capitalismo proyecta esa normalidad, ¿no? Que es un cuerpo blanco, un cuerpo sano, un cuerpo que produce, ¿no? Es un cuerpo que se reproduce en el sentido también familiar, que es funcional, ¿no? A la lógica del Estado-Nación, ¿no? Y lo mencionaba también porque en este archivo vivo, como tú lo decías, en este retorno a la vida de los personajes del Museo Travesti, yo entiendo, la verdad es que eso, creo que nunca le llegué a conversar a profundidad con Giuseppe, pero yo siento que hay una energía ahí de un entendimiento andino del tiempo, ¿no? Que a diferencia del tiempo occidental, que es una sucesión progresiva, ¿no? En un entendimiento andino, lo cíclico es fundamental. Entonces hay una serie de retornos, ¿no? No hay un avance, sino son simplemente ejercicios de retorno, y yo creo que el proyecto performativo político del Museo Travesti es justamente ese modelo de un tiempo cíclico, ¿no? De reanimación, ¿no? Del cuerpo, este tiempo marica permanentemente presente, que está también impugnando esa noción de revolución más conservadora, más normativa, más de la izquierda, pues heteronormativa, digamos, ¿no? De alcanzar la toma del poder, etcétera, ¿no? Y acá hay otro entendimiento de la revolución, ¿no? Bien, gracias. Quería aprovechar para hacer otra pregunta también a Miguel. Cuando habla de este proyecto tan singular, si pensamos en ese contexto, quería saber qué pasó, cuál ha sido el legado, qué pasó con este museo. ¿Fue institucionalizado? ¿Cuáles fueron los efectos que generó no solamente dentro del contexto académico o artístico, sino también dentro de esas comunidades activistas y homosexuales en Perú? Sí, el proyecto, bueno, tuvo muchas derivas. Yo creo que en particular hay una comunidad trans muy joven, que evidentemente ha recuperado con mucha fuerza Giuseppe al Museo Travesti, y lo está utilizando, lo está invocando, está escribiendo también. Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Creo que yo creo que ese legado vivo está sobre todo en la gente más joven, ¿no? El archivo físicamente está con la familia, ¿no? Y hay 3 personas que de alguna manera tienen como la responsabilidad de cuidar ese archivo. Yo estoy entre esas 3 personas, junto con Susana Torres y Yermain Machuca, que también los mostré en alguna de las fotos de los 90, aparecían ahí todas travestidas, que fueron cómplices de Giuseppe, ¿no? Y en realidad creo que todavía, bueno, el archivo del Museo Travesti es un archivo abierto, entonces realmente las imágenes se pueden utilizar, y son imágenes de circulación abierta. De hecho, hay muchas en internet, ¿no? Y eso para Giuseppe era muy importante también, porque la idea de travestismo aquí está muy asociada a la dimensión política del camuflaje, de la copia, de lo falso, ¿no? Es decir, cómo lo falso permite construir, ¿no? Entonces no hay un original, ¿no? Y el archivo del Museo Travesti es reproducible, ¿no? Hay algunas cosas que se han guardado. El Museo de Arte de Lima compró un conjunto importante de materiales de esa instalación que Juan Pablo mencionaba, que estuvo en Chile, que se llamó Línea de Vida. Y está muy bien porque hay algunas piezas en textil, sobre todo, muy bellas, que es importante que estén bien conservadas. La verdad, la familia... Es difícil pedir a la familia que cuide estos materiales con cierta, ¿cómo se puede decir?, condiciones profesionales. Pero también, bueno, esto es complejo, ¿no? Pero ocurre, creo que en muchas familias habían opiniones encontradas en relación a lo que Yucamp hacía, ¿no? Y habían pues desacuerdos dentro de la propia familia. Había personas, digamos, bastante religiosas, ¿no? Entonces eso también genera un conflicto. Felizmente el archivo no se ha perdido.
el archivo existe, ¿no? Lo cual sí ha sido una situación en Perú, por ejemplo, un colectivo de teatro activista muy importante, también en diálogo con el travestismo, que se llamó Teatro del Sol, que estuvo activo entre los 80 e inicio de los 90, pues cuando ellos fallecieron por enfermedades vinculadas al VIH, pues sus archivos fueron votados por las familias. Entonces realmente ahí como que una memoria importante del activismo temprano se perdió, ¿no? Y eso es algo que ha pasado en este caso y en muchos otros. Entonces hemos intentado ahí como proteger ese material y en realidad algo que conversamos con Giuseppe en vida es en dónde poder mantener este archivo físico, ¿no? Él tenía muchas reservas y muchas preocupaciones porque él no confía en el Estado, ¿no? Ya estamos viendo este golpe que ha pasado, es decir, cualquier persona que puede tomar el control de la biblioteca, por hay puede deshacerse muy fácilmente de este tipo de materiales. En las universidades prácticamente todas fueron privatizadas durante la dictadura, es decir, hay una incapacidad o una desconfianza, creo que comprensible, ¿no? Porque, en fin, se trata de cuerpos que han sido criminalizados por el Estado, criminalizados históricamente todo el tiempo, entonces, ¿por qué habría de confiar, no, Giuseppe, en el Estado para que cuide esta memoria? Así que hay una pregunta abierta allí, y es una pregunta importante que va a hacer, ¿no? Es decir, la incapacidad de las instituciones de ofrecer ninguna garantía, es lo que yo también comenzaba al inicio de mi texto, ¿no? El odio que muchos sienten en relación al Perú es absolutamente comprensible. El odio frente al Estado es absolutamente atendible. Un Estado asesino, criminal, que realmente no les ha ofrecido nada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que sí, son preguntas importantes, ¿no? Que tienen que ver con el destino de estas memorias. No sé si alguien quiere hacer como a lo mejor algún comentario final, como de la mesa o del público, para ir cerrando ya, si es que no hay más preguntas.